Regresamos con Guillermo Arbe para hablar sobre China y los desafíos de la economía peruana. Guillermo, muy buenas noches, gracias por venir al programa. Quisiera preguntarte primero cómo ves el desarrollo de la economía global antes de entrar a China. ¿Cómo ves Estados Unidos, Europa y Japón tal vez como tercera economía en importancia? Es una pregunta que puedo tomar toda la hora, pero vamos a resumir. En realidad, para mí el tema es que evidentemente hay riesgos. Creo que mucho nos estamos enfocando los economistas en crecimiento equivocadamente. El tema para estas economías, para mí, es más de cómo van a resolver los desbalances macroeconómicos. La ruta que están tomando de tratar de crecer a través de mayores desbalances macroeconómicos me preocupa. Sin duda. Eso es una receta para una crisis. No necesariamente se va a desarrollar una crisis en el corto plazo rápidamente en 2013, pero el riesgo está ahí, ¿no? Mientras tanto, hay una predisposición bastante grande en estos países de tratar de seguir creciendo. Ganamos tiempo, pero aumenta el riesgo de una crisis eventualmente. Sí, esa idea de crecer en base a déficits fiscales ya parece un poco trillada, ¿no? Francia, estábamos revisando cifras hace poco, lleva 34 años consecutivos de déficits fiscales. Entonces la idea de que a través del déficit puedes generar crecimiento claramente está siendo falseada, digamos, por la realidad, ¿no? Sí, es un poco, para mi gusto, hasta perverso pensar que el crecimiento puede resolver el desequilibrio. Más bien es el desequilibrio el que no permite que el crecimiento sea sostenible y sea robusto. ¿Tú no crees que detrás de la falta de crecimiento no está, por ejemplo, la maraña de regulaciones en las que vive Europa que impiden que logren productividades mayores como la norteamericana, por ejemplo? Hay un elemento de eso, es cierto, pero no es el problema de corto plazo. Yo creo que eso es un poco la excusa para no ver cuál es el problema. El problema es mucho más simple. Tienen que ordenarse fiscal y monetariamente. Una vez que se han ordenado, ya ven temas más complejos de productividad, ¿no? Eso puede haber restado dinamismo de crecimiento, obviamente no demasiado, por algo están en el lugar donde están en términos de nivel de desarrollo en el tiempo, pero ahorita es un problema que nosotros lo vivimos en los años 80, ¿no? en América Latina, más de descontrol fiscal y monetario. Correcto. China, para entrar un poco al tema, viene desacelerándose. El Fondo Monetario acaba de reducirle 2 puntos al crecimiento esperado para el 2012 a 8% y proyectan un crecimiento de 8.5 para el 2013. Sin embargo, las tendencias de largo plazo son a que se va a ir estabilizando poco a poco, ¿no? ¿Cómo ves tú el desarrollo de China en el corto y mediano plazo? Bueno, la primera cosa que hay que reconocer de China es que la información que sale de China no es la información más fidedigna del mundo, ¿no? Siempre hay que tener un riesgo de transparencia, en términos de transparencia en la información. Eso es algo que no se puede resolver, los chinos tienen que resolverlo en algún momento. Pero sí relativiza lo que uno puede decir de la economía china. Pero hay una cosa interesante que está pasando en cuanto al debate de cómo debe crecer China dentro de China misma, dentro de las autoridades. Y eventualmente China tiene que desacelerar por una cuestión simplemente de base, conforme los países desarrollados crecen menos que los países emergentes. Conforme uno se desarrolla, naturalmente el crecimiento desacelera sin que eso deje de ser un crecimiento robusto para esa etapa de desarrollo de cada país. Entonces, eventualmente debe ir desacelerando. La cuestión es si ha llegado el momento de un crecimiento que sea menor y sano al mismo tiempo y lo más robusto para el momento de China. O sea, si China va a desacelerar, es muy difícil
que desacelere porque está en una etapa de desarrollo que exige o que ese tipo de crecimiento para que sea sostenible y que desacelere porque hay una situación crítica. ¿Socialmente te refieres? Social o económicamente o financieramente, que hay una situación, digamos, a un desequilibrio, a un problema interno en la economía que está impidiendo un crecimiento sano. Son dos situaciones diferentes. Una cosa es que te crezca en forma natural y otra cosa es que haya una crisis. La forma en que eso va a afectar al resto del mundo depende de por qué está desacelerando China. Ahora, leía un informe en la mañana que explicaba que la inflación en China se ha ido reduciendo sustancialmente, está en un borde del 1% y que por lo tanto tenían espacios para hacer políticas expansionistas, ¿no? Bueno, eso con economía centralizada China siempre es una posibilidad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso es sostenible en el tiempo sin generar una burbuja, de la que también hay algunos analistas que han comentado? Sí, ahí está el tema de falta de transparencia, porque uno no está muy seguro de lo que está pasando al interior del sistema financiero chino en particular, y hasta cierto punto en el sector construcción. Hay algunos indicios de sobreinversión, por ejemplo en el sector siderúrgico, ¿no? Que sí ha tenido implicancias internacionales. El precio del hierro se desplomó por esta sobreinversión china. Uno podría pensar, si pasa lo mismo en construcción, ya empieza a afectar el precio del cobre y ya no empieza a afectar a nosotros. Ese riesgo existe, no es evidente. Digamos, el otro lado de la medalla es que están hablando de crisis en China desde hace 20, 25 años y no ocurre, ¿no? Entonces hay algo que está funcionando. Una pregunta corta para terminar, lamentablemente se nos agota el tiempo. ¿En Perú entonces debemos de tener expectativas neutras para China o debemos de seguir pensando que la cosa va a avanzar como ha venido avanzando? Es cierto que el Perú depende más de China hoy que en el pasado. Lo que sí tenemos que acostumbrarnos a la idea de que si lo importante de China es su impacto sobre los precios metales, nosotros vivimos una etapa extraordinaria en que los precios metales subían cada año y eso eventualmente ya no se va a dar. Yo creo que estamos entrando en una etapa en que tenemos que acostumbrarnos a que precios pueden caer en ciertos años, que es en realidad históricamente lo normal. Y eso sí lo podemos absorber con tal que no haya una crisis y un desplome de los precios. Correcto. Te agradezco mucho, Guillermo, la visita. Ok, muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos.